La banda había anunciado que se retiraba de las giras, diciendo que era por su lucha constante contra la espondilitis anquilosante. Pero luego llegó la versión de Mick. Él alegó que había un plan para sacarlo, para hacer menos importantes sus contribuciones. El hombre que había dado su vida a la música ahora luchaba por su lugar en la historia de esa música. Esto no era solo por dinero, era por respeto, por dignidad, por la verdad. Mick Mars, el veterano de los Crue, estaba pintando su raya. Había aguantado los excesos, las peleas internas, las experiencias cercanas a la muerte. Ahora le decían que su tiempo se había acabado. Pero Mick no se iba a ir así nomás calladito. Motley Crue apareció en escena con todo a principios de los años 1980. Eran una fuerza de la naturaleza, ruidosos, atrevidos, sin pedir disculpas. Definieron una época de hair metal y de la vida de placeres en Hollywood. Su música fue la banda sonora de la rebeldía de una generación. Nikki Sixx, el visionario y bajista. Vince Neil, el carismático cantante. Tommy Lee, el baterista salvaje. Y Mick Mars, el arquitecto de su sonido. Sus riffs fueron la base sobre la que se construyó el imperio Motley. Era la columna vertebral musical, la presencia oscura y pensativa que le daba a sus himnos ese gruñido característico. Mick Mars, nacido como Robert Alan Dill, siempre fue el misterio. Mayor que los otros, más reservado. Él le puso un toque de blues y garra a su estilo glam rock. Su forma de tocar la guitarra era única, se reconocía al instante. Mientras los otros salían en las noticias por sus locuras, Mick se concentraba en la música. Era el motor silencioso que movía la máquina Motley. Su lealtad a Motley Crue era legendaria. Estuvo con ellos en las buenas y en las malas. El pleito se hizo público con acusaciones muy fuertes. Mick Mars dijo que lo estaban tratando de sacar poco a poco. Dijo que la banda, especialmente Nikki Sixx, había intentado hacerlo menos importante por años. Los acusó de hacerlo dudar de sí mismo, de hacerlo creer que su memoria y sus habilidades estaban fallando. La gota que derramó el vaso, dijo él, fue cuando le pidieron que firmara un acuerdo para irse. Un acuerdo que le quitaría una gran parte de lo que la banda ganara en el futuro. Él se negó. Él insistió en que todavía era dueño de una parte, un socio, y que dejar las giras no significaba dejar la banda. Todo estaba listo para una pelea fea y pública. La demanda de Mick, presentada en la Corte Superior de Los Ángeles, fue una bomba. Explicaba sus quejas de forma clara y directa. Pidió ver los papeles de los negocios de la banda, algo que dijo que no le habían permitido. Dijo que los otros miembros estaban tratando de quitarle la parte de las ganancias que le tocaba. La demanda mostraba a una banda que se había puesto en contra de uno de los suyos. No era solo por el dinero, era por ser claros, por ser justos. Los otros miembros de Motley Crue respondieron con todo. Negaron lo que Mick decía. Dijeron que él había sido el que decidió retirarse. Dieron a entender que su memoria le fallaba. Incluso pusieron en duda si podía tocar bien sus partes en las últimas giras. La batalla en los medios fue muy dura. Hubo acusaciones de un lado y del otro. Fue un espectáculo feo y doloroso. Los fans, que querían mucho a la banda como un grupo unido, tuvieron que escoger un lado. Luego llegó la noticia que hizo eco en todo el mundo del rock. Mick Mars había ganado una batalla importante en su pleito legal. El juez falló a su favor, ordenando a Motley Crue que entregara los papeles del negocio que él había pedido. No era el final de la guerra, pero fue una batalla muy importante ganada. La corte encontró que la banda no había querido dar la información. Este primer gane fue una forma de darle la razón a Mars. Esto mostraba que lo que decía no era inventado. Lo que significaba esta decisión era muy grande. Poder ver los documentos de dinero y otros papeles de la compañía ayudaría a Mick y a sus abogados a entender mejor los negocios de la banda. Le daría el poder para saber bien cuánto le debían. Para Motley Crue, significaba que ya no podían esconderse detrás de rollos de la empresa. Tendrían que ser claros. La decisión mostraba que las cortes estaban tomando en serio lo que Mick decía. Fue un mensaje claro de que ni los dioses del rock están por encima de la ley. El apoyo para Mick Mars de los fans y otros músicos fue enorme. Las redes sociales se llenaron de mensajes de ánimo. Muchos ya pensaban desde hace tiempo que había algo más en la historia de su salida.
Admiraron su valor por enfrentarse a sus excompañeros de banda. Los músicos también opinaron, reconociendo que es muy común que a los miembros fundadores los hagan a un lado. La dignidad callada de Mick durante toda su carrera le había ganado mucho cariño y respeto. Este apoyo sin duda le dio más fuerza para seguir en la difícil pelea legal. Su lucha asegura que su historia importante no se manche. Suscríbete y dale like. Hasta la próxima.